Pasado y presente de la Mar del Plata Social es el Coloquio 1, uno de los libros más entrañables y más queridos por la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El primero, que refleja las experiencias de un coloquio, un encuentro en el que se desarrollaron, se debatieron, se discutieron muchos de los temas que tienen que ver con la historia de Mar del Plata. Graciela Supa es una de las compiladoras y organizadoras de este libro y de este coloquio. ¿Cómo estás, Graciela? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien. Bien. ¿Cómo surgió la idea en su momento de hacer este coloquio y luego de plasmarlo en un libro que se llama Pasado y Presente de la Mar del Plata Social? En realidad hay que hacer una mención muy especial a alguien que no está ya entre nosotros, pero que fue el ideador, el que pensó en esta forma de encuentro de toda la gente que trabajaba con historia, que es Norberto Álvarez. Es muy creativa la idea y fue muy lindo trabajar juntos, porque en realidad él pensó el coloquio, como su término lo indica, un encuentro acotado de personas que trabajaran en torno a la historia social de Mar del Plata, pero acotado, es decir, la idea no era una presentación por una presentación misma de trabajos infinitos, sino realmente eran 12 trabajos. Y ese coloquio implicó hacer 4 sesiones con 3 trabajos en cada una de las sesiones. Por lo tanto, implicaba quien exponía, lo exponía el tiempo que era necesario, la gente le preguntaba todas las preguntas que querían hacer. O sea, había un intercambio y una ida y vuelta muy enriquecedora. Cuando hablamos de lo social de Mar del Plata, estamos hablando de la formación, por ejemplo, de los primeros grupos de pescadores. De pescadores, los primeros grupos de bañistas, los primeros grupos de encontrarse a tomar un copetín en las confiterías o las huelgas obreras en torno a algún conflicto, porque en realidad se citó a todas las áreas sociales y de investigadores de Mar del Plata. Entonces había antropólogos, historiadores, geógrafos, psicólogos, y todos aportaron ese trabajo con sus grupos. Pero lo interesante fue que en esas 4 sesiones siempre sesionamos en el mismo lugar, por lo tanto tampoco había una dispersión de quienes asistieran a ese lugar, y fue en la Villa Victoria. Ajá, mirá. Pero lo más curioso también fue que se invitó a 4 moderadores extra Universidad de Mar del Plata. O sea, vino Dora Barranco, Lilia Caimari, vino también Guillermo Velázquez y Sandra Gayol. Yo no recuerdo bien, pero yo creo que las mujeres fueron las que se quedaron a dormir en una de las casas de la Villa Victoria. Ajá. De manera que, bueno, fue una cosa muy halagadora para todos nosotros y muy entretenida también las otras salidas, fuera coloquio. Y una vez finalizada ese encuentro, que fue muy participativo, muy enriquecedor, se pensó que eso había que compilarlo. Y bueno, eso fue la reunión de todos los trabajos. Empezar a generar la idea de diseñarlo, que colaboraron muchísimas personas para que eso se hiciera posible. Y además también hay una cosa curiosa que ahí en la tapa se observa, que hay una fotografía, y eso fue también una idea de Norberto de pensar que cada una de las publicaciones de EUDEM tuviera la participación o bien de fotógrafos o de artistas plásticos de la ciudad que aportaran su trabajo como parte del diseño de tapa o el diseño en el interior también, ¿no? Así que por eso es tan importante. Y después la idea de haber trabajado juntos, fue muy complejo organizarlo, pero fue muy precisa la organización. Norberto tenía esa cualidad, ¿no es cierto?, con mucha alegría y con muchas participaciones gastronómicas fuera de eso, Sí, claro. que Un gran implicaran anfitrión era, además. muy buen anfitrión, Sí. pero aparte se organizó y con muchísima precisión cada cosa. Es decir, no nos sorprendió nada salió mal, es decir, muy bien. Y terminó en la publicación, que fue además inaugural, porque fue el primer libro que sacó EUDEM. Claro. Así que bueno, para mí es un trabajo muy interesante, muy intenso, muy
muy gratificante. Mencionaste a la Villa Victoria como el escenario de ese fue el escenario. primer coloquio. ¿Por qué? Porque en realidad no fue un coloquio organizado únicamente por la Universidad de Mar del Plata, sino que participó también la municipalidad a través de la Subsecretaría de Cultura. En ese momento estaba Marán. Y bueno, nos dieron todos, también nos abrieron las puertas de la Villa Victoria y había también una carpa donde se sesionaba y había lugares para, si se quería exponer con películas y de todo. O sea, no había problemas en toda la infraestructura, ¿no? La referencia a la Villa Victoria me sirve para alejarnos momentáneamente de por ahí la historia del libro, para hablar un poco de la historia de la ciudad, ¿no? La Villa Victoria, que tiene que ver con un lugar de descanso de gente de la clase alta que vivía en Buenos Aires y que venía a pasar el verano a Mar del Plata. Eso duró durante algunas décadas, pero después Mar del Plata se fue transformando de a poquito. Exacto, exacto. La idea es que nosotros hemos trabajado en distintos grupos dentro de la ciudad en toda esa transformación social, pero fundamentalmente hay distintas líneas de trabajo, distintas entradas a esos estudios. En el caso mío concreto, es decir, nosotros somos un grupo de investigación que comenzamos haciendo sociabilidad y luego nos metimos en la historia de Mar del Plata, pero a través de una entrada visual. ¿Qué es sociabilidad? Sociabilidad, en el caso que trabajamos nosotros, fue las formas de encuentro y de comportamiento de los distintos grupos sociales. La sociabilidad implica política, implica antropología, implica historia, implica sociedad, implica el arte mismo, y sobre todo los espacios, en los lugares donde se practica ocio o se practica turismo. En el caso nuestro, el primer libro que trabajamos lo fuimos trabajando de acuerdo a las distintas formas de encuentro y de comportamientos sociales, con espacios diferentes, porque lo que hacemos hincapié nosotros es en habernos incluido en las nuevas formas de hacer historia. Es decir, no la idea de trabajar únicamente desde la política o lo social y a través de documentos escritos. Lo hicimos a través de distintas formas de archivar conocimiento, o si quieren ustedes, de encontrarnos con la memoria de un pasado. Y eso puede ser o bien en textos escritos, o puede ser una postal, o puede ser una pintura, o puede ser una carta, o puede ser un bar. Esto lo vemos en el segundo de los libros, Bajo otros soles, donde tenemos la historia de Mar del Plata desde 1900 a 1970, con fotografías, con postales en lo que es la primera parte del siglo. Eso sirve para entender también cuáles eran las costumbres de la gente. Claro. Lo que pasa es que hay una primera cuestión que hay que aclarar. Es decir, nosotros pensamos siempre que si nos aproximamos a algo visual, va a tener un significado y nosotros tenemos que tener la capacidad de descifrar y desentrañar ese significado. Sin embargo, desde estas nuevas formas de hacer los estudios visuales, nosotros empezamos a ver que uno puede entrar y se va a encontrar con una estratificación de tiempos en una obra visual. Entonces lo que podemos hacer nosotros con esa obra visual es encontrarnos con las maneras de encuentros, con las maneras de resolver el indumento, cómo nos encontramos en la playa o cómo podemos reconocer lo que es topográficamente la ciudad. Entonces, lo que hacemos en Bajo otros soles es ese rastreo, justamente, entrar desde lo visual, que es quien nos funciona a nosotros como fuente de información, pero además como un archivo de la memoria de la ciudad. Hicimos ese rastreo, a veces con postales, a veces con pintura, a veces con folletos turísticos y a veces con revistas de difusión. Entonces lo que fuimos recorriendo en cada uno de los capítulos fue justamente ver la historia desde una fuente no convencional. Ahora es mucho más factible entrar a esas fuentes, pero cuando los estudios visuales empezaron a decir que todos los soportes visuales
transfieren información fue una novedad y a veces fue muy resistida, otras veces no muy aceptado el sistema de fuentes, pero bueno, ahora ya hacemos un entrecruzamiento entre las fuentes escritas y las fuentes visuales y bueno, y hemos recopilado en este texto toda esta información, ¿no? ¿Qué había? ¿Un prejuicio de la academia? Decir, bueno, esto no es serio, no es un documento, por eso no lo podemos tener en cuenta. Claro, no, la idea era que lo escrito es mucho más objetivo por ahí que una pintura. Y bueno, y nosotros desde nuestra perspectiva sabemos que la pintura se construye y no se construye desde una inspiración de un personaje que es el artista el que está pintando solamente. Si la construcción del artista es social también. Porque él está incluido en un medio, entonces recibe también muchísima información y muchísimos elementos que le sirven a él para seguir construyendo su representación visual. Pero lo escrito también es una representación. De eso hablábamos en algún momento con Cristina Martínez, claro, cuando presentó el croquis de la escritura, ¿no? Explicar distintas cuestiones que tienen que ver con la historia de la humanidad a partir de textos de narrativa, de textos de ficción. Sí. Bueno, y tanto la fuente escrita como la fuente visual son construcciones. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Las cruzamos. Pero con una innovación, es decir, nosotros primero hacemos el análisis y el desciframiento de lo visual. Y es lo visual lo que nos lleva a buscar el entrecruzamiento con lo escrito. No partimos de lo escrito para ilustrarlo con una pintura. El camino nuestro es a la inversa, porque las pinturas nos dicen tales cosas o los afiches nos transmiten tales convenciones o tales encuentros. Así es como vamos a buscar lo escrito y lo entrecruzamos y ahí armamos. De esa manera, Graciela, buscando en las imágenes podemos ver distintas fotografías con trajes de baños en hombres y en mujeres y encontramos cómo se van modificando también las costumbres, ¿no? Tiene mucho que ver con lo cultural, la evolución del traje de baño en distintas décadas. Claro, porque en realidad toda la historia del hombre encontrarse con el mar tiene un largo proceso. No siempre fue amistoso, es decir, si nosotros nos remontamos a historias muy antiguas, había una aversión respecto del mar y el mar se le temía y siempre se pensaba que podría aparecer un monstruo, etc., ¿no? Y que en realidad la orilla del mar era peligrosa y solamente implicaba la partida o la llegada de pescadores o de empresas de conquista. Pero a medida que eso se va como configurando de distintas maneras, o sea, se va apropiando del espacio de la playa de distintas maneras, primero para encuentros sociales, después por ahí alguien disfrutó con un baño de mar. Eso implicó que además se constituyera todo un sistema para que las personas tuvieran cómo mostrar su cuerpo ante los otros. Y ese mostrarse su cuerpo ante los otros tampoco es una cosa aceptada desde siempre. Y hubieron también muchísimos procesos y muchísimos cambios y transformaciones que implicaban no solamente el cambio de cómo mostrar el cuerpo y cómo diseñar la indumentaria apropiada para estar en la playa, sino también la aceptación de que uno puede estar en la playa en traje de baño. Claro. Porque la otra también, es decir, si uno se remonta a toda la historia de Mar del Plata, existe la práctica de un personaje que se llamaba capero, porque llevaba con capa a la mujer hasta la orilla del mar. O sea que no estaba bien visto que al regreso del baño de mar ella permaneciera igual con su traje de baño. Así que se la envolvía en una capa, iba a la casilla, se cambiaba y demás. De hecho, las primeras pinturas no muestran a nadie en traje de baño. En traje de baño lo que aparecen son fotografías. Porque la fotografía uno la puede guardar en un álbum, no mostrarla o mostrarla cuando uno quiere. En cambio, una pintura de gran tamaño, bueno, yo tengo que exponerla, así sea en un lugar público, en mi propia vivienda, pero tiene que estar expuesta a todos. Entonces no hay pinturas en traje de baño de principios del siglo XX. Es decir, las pinturas son posteriores, ¿no?
y bueno, y con respecto a cómo eso se va transformando, justo siempre va de la mano de lo que son las transformaciones de las prácticas sociales, ¿no? Ujú. Sí, inclusive se aplicaban multas, inclusive hubo gente que terminó Exactamente. presa por Sí, estar sí, sí. cerca, hombres que estuvieron cerca de mujeres Sí, bañándose en bueno, el mar. en principio también estaba separado a quien se bañaba, no te podía bañar cerca de las mujeres, los hombres, salvo que fueran parte del núcleo familiar. Ujú. Y bueno, y hay mil anécdotas, ¿no? Con catalejo, gente que Sí. miraba desde lejos a esos trajes de baño que además cubrían hasta la rodilla y se cerraban hasta el cuello, ¿no? Otro cambio, obviamente que el ferrocarril fue fundamental, ¿no? Pero un cambio en las prácticas y en la llegada de gente a Mar del Plata fue el automóvil. Cuando Ujú. comenzó a utilizarse el automóvil, la cantidad de gente que llegaba en verano a Mar del Plata se multiplicó rápidamente. Claro. Hay distintas maneras de llegar a Mar del Plata, ¿no? Pero la primera fue justamente a través del ferrocarril, Ujú. con la extensión que se hizo desde Maipú hasta Mar del Plata. Después empezaron los colectivos y después justamente el automóvil. Lo que pasa es que frente a esas distintas maneras de llegar a Mar del Plata, hay también una manera diferente de interpretar quiénes son los que utilizan cada uno de los medios. Porque, bueno, el ferrocarril en principio sí venía toda la gente de la élite, porque las rutas eran muy malas y era mucho mejor venir en tren. Y Claro. además se podía trasladar de todo, porque no eran turistas de 15 días, sino que Venían con eran baúles, veraneantes. Claro, claro, eran veraneantes, claro. venían a pasar el verano, desde Ujú. diciembre hasta marzo. Y el tren lo que posibilitaba era eso, justamente transportar todo lo que uno quisiera sin ningún problema. Es decir, venir en otros medios hubiera sido bastante incómodo. El ómnibus pasa a ser un transporte diferente para distintas personas, distintos grupos sociales. Y el automóvil ya es una especie de categoría diferente y es un transporte de carácter individual, ¿no? Son familias que tienen posibilidades de transportarse y trasladarse a través del automóvil. Pude encontrar en distintas páginas de estos libros una campaña muy fuerte que se hizo, no solo en Mar del Plata, sino dirigida más que nada a la gente que vivía en Capital o en otras provincias. Mar del Plata al alcance de todos, ¿no? Claro, Esto para contrastar que Mar del Plata fuera el lugar para las élites claro. o para los sectores privilegiados. Sí. La Asociación de Propaganda y Fomento de Mar del Plata fue uno de los medios que hizo mejor la transferencia de esa idea. Si ellos siempre quisieron desdibujar a Mar del Plata como un lugar, una villa balnearia para la élite. Y esa labor de ellos fue muy importante porque además había publicaciones, de revistas y muchísima promoción de Mar del Plata. Pero acerca de la llegada a Mar del Plata, ¿no es cierto?, a través de esa idea de dibujar, hay una promoción muy, muy interesante que es, por eso dice al alcance de todos, que es como una especie, se vendían como unas especies de paquetes turísticos. Hoy lo empleo con estos términos porque es la manera de comprender cómo Sí. era la situación. Pero la idea era que se vendía el pasaje en tren, la estadía con media pensión o pensión completa, y todo eso implicaba poder comprar las distintas categorías de hoteles, tenían distintos precios y por supuesto que estaban al alcance de todos. Por eso es que la asociación, ¿no es cierto?, hace una de las publicidades fue Mar del Plata al alcance de todos, porque uno podía comprar en Capital ese paquete turístico y podía elegir de acuerdo a los recursos económicos al alcance que tuviera ese grupo familiar, ¿no? Y la transformación de los clásicos edificios, ¿no? Pienso en el Club Mar del Plata, que se incendió en el año 61, en el Hotel Bristol, que también desapareció y que fueron emblemáticos. ¿Tienen que ver con el cambio también en ese perfil de Mar del Plata? Sí, por supuesto. Es decir, la idea es que también yo no puedo salir de mi formación histórica, ¿no? No puedo hablar únicamente de ese cambio, ya de la última etapa del cambio, sino que en principio la ciudad tiene poca hotelería
y muchas villas que van construyendo ese perfil de la ciudad y que se van asentando en torno a esa bahía fundacional. A medida que va pasando el tiempo, se van construyendo otros sistemas, ¿no es cierto?, que permiten la llegada de más turistas. Pero si la idea de la Mar del Plata masiva, ¿no es cierto?, implica también una transformación en el tejido urbano, ¿no? Y sobre todo en una arquitectura que va a acoger a esa gran cantidad de nuevos turistas que van llegando en forma masiva a la ciudad, ¿no? Y el perfil, por supuesto, que cambia, ¿no? Y la idea de Mar del Plata Ciudad Feliz es posterior, ya es de los 60, sí, ¿no? Sí, ya es de los 60, ¿no? Es decir, la idea de que Mar del Plata pudiera ofrecer no solamente lo que pueden ofrecer las ciudades de costa, instalaciones en las playas y todas las posibilidades de que tienen de permanecer o no al sol la gente que quiere hacer esa práctica, ¿no es cierto?, sino que también Mar del Plata fue generando una cantidad de procedimientos que permitían a quien llegara aquí hacer todo lo que no podía hacer en su lugar de origen. Había modas de indumentaria, había lugares para diversión diferentes y eso hacía que se fuera tejiendo un sistema que se la pudiera llamar como una ciudad feliz, porque era llegar aquí y empezar a poder hacer lo que no podíamos hacer en el lugar de residencia permanente, ¿no? Es decir, esas cuestiones son las que pueden modificar esa situación, ¿no? Graciela, ha sido un gran gusto que estuvieras con nosotros en los otros libros, hablando de Bajo Otros Soles y también acerca de este libro que ya pasa a ser historia también en EUDEM, porque es el primer libro de la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Muchas gracias. No, al contrario. Sí, me gustó mucho participar, ¿no? Gracias.